Así es que se está grabando la sesión ahora. Ok, quiero partir con los controles 7, 8, 9. ¿Cómo les fue en los controles? ¿Vieron sus notas ya? ¿Pudieron ver sus notas? Bueno, las actualicé durante el fin de semana. El link que les dejé en el Classroom, y ahí pueden ver las notas del 7, 8, 9. Eh, y quiero que lo resolvamos. Quiero mostrarles cómo es la resolución de esos controles para que despejar toda duda, toda confusión que pueda haber existido con los controles. Así que vamos a partir con el control número 7. En este control 7 era el de las famosas reglas, que lo hicimos en un laboratorio también, y había 4 situaciones para las reglas. Y estas 4 situaciones son las siguientes que voy a colocar aquí en la pantalla. ¿Se ve bien? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve bien. Perfecto. Esas son las 4 situaciones. Dependía del azar, nada más, cuál imagen le correspondía a cada uno. Y lo que a mí me interesaba era que ustedes imprimieran lo que les aparecía en el Classroom, y eso que ustedes imprimían tenían que desarrollarlo y debería coincidir, ¿ok? Lo que ustedes imprimieron con los que les tocó en el Classroom. Y lamentablemente algunos, creo que digo lamentable porque yo no pensé que podía haber pasado, aparentemente algunos de ustedes imprimieron un control pensando en que era, no sé si pensaron que había uno solo, pero lo imprimieron y eh, habían, habían 4 controles. Entonces desarrollaron un ejercicio que no les correspondía desarrollar. Eso llevó a que sus notas no fueran las que ustedes esperaban tener. Y quiero mostrar acá, voy a mostrar las evaluaciones de la unidad. Entonces aquí tenemos el control 7 y a mí me aparecen que hay 51 intentos de resolverlo. Y cuando yo pincho en algún alumno, cualquiera, por ejemplo, la Arlet, no sé si está conectada aquí la Arlet, parece que no es de acá la Arlet. Entonces, si yo pincho aquí en Arlet y veo su intento de solución, aquí me muestra el sistema cuál es la imagen que le había tocado desarrollar y con el enunciado que le correspondía. Así que eso fue lo que yo hice. Verifiqué en cada uno de ustedes o con cada uno de ustedes lo que me entregaron y si realmente coincidía con lo que tenían que desarrollar. Entonces, ahí me di cuenta de que hubo traspaso de información, o bien algunos desarrollo, o sea, compartieron aparentemente una imagen, no sé si habrán compartido desarrollo, pero en muchos casos la imagen no coincidía con la que les había tocado por el sistema. ¿Cómo se resolvía esto? Para que lo tengan presente para el solemne, si es que llega a aparecer algo parecido. Chiquillas, si tienen algún comentario que hacer o duda, la van colocando en el chat o bien dejan su micrófono abierto para escuchar fuerte y claro para atender a sus consultas en el momento. Bueno, este ejercicio son 4 reglas y la ecuación para encontrar el centro de gravedad o centro de masa es la masa 1 o el peso 1 por distancia 1 más peso 2 por distancia 2 más peso 3 por distancia 3 más peso 4
por distancia 4. Son 4 reglas. Deberían haber colocado la fórmula con el peso 4. Entonces, esta es la expresión que les permite hallar la solución. Entonces, si atendemos a la figura 1, acá con los datos que tiene esa figura, tenemos entonces la masa de la regla 1 por gravedad. La distancia 1, todas las reglas son iguales, miden 1 metro, así que el centro de gravedad de la primera regla es 0,5, porque todos los objetos, habíamos dicho, todos los objetos de forma regular y homogéneos tienen su centro de gravedad en su centro geométrico. Entonces, aquí está el centro de gravedad de la primera, el centro de gravedad de la segunda, centro de gravedad de la tercera y centro de gravedad de la cuarta. Todos están en sus mitades, pero como las reglas están corridas, hay que sumarle lo que se corrieron a 0,5. Entonces tenemos M2 por G por 0,5 más 0,3333 y más la tercera regla, que será la masa 3 por G por 0,5 más 0,333 más 0,1889 y más la masa 4 por gravedad por 0,5 más 0,33, me falta un 3 ahí, más 0,1889, más el último pedacito que era 0,0833. Y ahí tenemos entonces las cuatro, las cuatro reglas con sus centros de gravedad, y esto se divide por M1 por G más M2 por G más M3 por G más M4 por G. Las G son las mismas en el numerador y denominador, así que se simplifican, se eliminan. Y enseguida vamos a ver lo de las masas. La posición del centro de gravedad entonces es M1 por 0,5 más M2 por 0,8333 más M3 por 1,0222 más M4 por 1,1055 y todo esto dividido en M1 más M2 más M3 y más M4. Bueno, sucede que todas las masas son iguales, por lo tanto, el denominador nos quedaría con factorizado en 4m, y como todas las masas son iguales, entonces estas M1, M2 y M4 son m, los objetos son los mismos, entonces las m se simplifican, porque se factoriza por ellas, se simplifican con la del denominador. O sea que esto es, bueno, voy a sumar el, no, no lo tengo sumado aquí, es 0,5 más 0,8333 más 1,0222, 1,1055 y todo esto dividido en 4, y eso nos da un centro de gravedad de 0,86525 y las unidades de esto es metro. Esto no se aproximaba, no había que aproximarlo a 0,87 o 0,8653, no, porque todos los datos tienen 4 decimales. Todos los datos tienen 4 decimales. ¿Por qué tienen 4 decimales?
porque interesa la información hasta el cuarto decimal, o sea que interesan todos estos decimales. Por lo tanto, si ustedes redondearon, eso no está correcto. Por algo la información de los datos tiene toda esa cantidad de decimales, porque la idea es averiguar si el centro de gravedad está o no apoyado. Entonces, si les tocó a algunos este dato, 0,87, si ustedes se fijan, los datos son los mismos que del dato 1. Entonces, si me da 0,86525 y yo digo que mi mesa mide 0,87 y esto lo aproximo a 0,87, entonces no puedo asegurar de que no va a caer. Está justo en el borde y puede que eso provoque una rotación mínima, pero puede que exista. O sea, tengo la duda si es que el objeto va a caer o no, si está exactamente justo en el borde. Entonces, cuando yo sé que no gira, cuando el resultado es menor que 0,87. Por eso la idea era comparar. Una vez calculado el centro de gravedad, había que comparar el resultado con los 4 decimales o 5 decimales con lo que mide el borde de la mesa. Entonces, en el caso 1, la mesa mide 0,8600 metros y el centro de gravedad es 0,86525 y este valor es mayor que lo que mide la mesa, por lo tanto, las reglas caen. En el segundo caso, la mesa mide 0,8600 metros y el centro de gravedad con los datos de la segunda imagen que cambian respecto de la primera, si ustedes se fijan, son diferentes. En lugar de 0,1889 es 0,1556. En este caso el centro de gravedad es 0,8486. Entonces, 8486 es menor que 086, entonces no cae, no se caen las reglas. En la tercera figura, la mesa tiene como borde 0,8400 metros y con los datos de la siguiente imagen mide lo mismo que el anterior, 0,8486, pero ahora este dato es mayor que lo que mide la mesa, por lo tanto las reglas caen. Y en el último, la mesa mide 0,8700 metros y el centro de gravedad es 0,86525. Entonces, como este resultado es menor, las reglas no caen. No se caen las reglas. En el segundo caso y en el cuarto caso no se caen, en cambio en el primero y en el tercero sí se caen las reglas. Iba a depender de qué imagen les tocó, si caían o no. Había 6 puntos por calcular el centro de gravedad y los puntos estaban determinados por estas sumas. Tener ese dato correcto, tener este dato correcto, tener ese dato correcto, tener ese dato correcto, ahí ya van 4 puntos. El resultado y la fracción que se produce por aquí. Aquí algunos colocaron el resultado de la suma y la fracción y eso tenía otro punto. Así que ahí estaban los 6 puntos del cálculo del centro de gravedad. Y aquí habían 4 puntos y los 4 puntos estaban por hacer la comparación. Si ustedes hacían la comparación correcta, diciendo que era mayor o menor el centro de gravedad que lo que medía la mesa, y si argumentaban bien el caer o no caer, porque el objeto no cae cuando el centro de gravedad está apoyado. Si el centro de gravedad está apoyado, tiene apoyo, está sobre una superficie, entonces no se produce torque, luego el objeto no cae. Así, un argumento como ese, porque decía la pregunta está planteada si las reglas estaban en equilibrio
y decía argumente físicamente su respuesta. Entonces, eh, decir si cae o no cae era un punto y el argumento era el resto del puntaje, si lo argumentaban bien o no. Eso, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Alguien? Perfecto, genial. Esa es la idea. Perfecto. Entonces ahora vamos al siguiente. El siguiente es el del pintor. Y en el caso del pintor tenemos esta imagen. No está muy nítida, pero así salió aquí. Y tenemos que había que hacer un diagrama de fuerzas y otro de palancas. Un diagrama de fuerzas es eje Y, eje X y tenemos FL, la fuerza de la izquierda, y FR, la fuerza de la derecha, del inglés, ¿no? Left, right, pero podían colocarle como ustedes quisieran. Lo importante era que la figura del diagrama de fuerzas coincidiera con las letras que ustedes ocupan en su desarrollo. Después tenemos el peso del pintor y tenemos el peso del andamio o la tabla. Y esas son las cuatro fuerzas que hay, no hay más. El enunciado dice que el pintor tiene una masa, la masa del pintor es 75 kilogramos. Este dato era para él mismo, pero el andamio, habían tres masas para el andamio. Teníamos 20 kilogramos, 25 kilogramos y habían 35 kilogramos. Esos tres masas habían para el andamio. Y el andamio tenía tres longitudes también. Habían longitudes de 5 metros, de 7 metros y de 9 metros. Tres longitudes de andamio. Y esas eran las diferencias. Esto en todos era 2. La distancia de, para todos los controles era 2 metros. Entonces, este es el diagrama de fuerzas y nos falta el diagrama de palancas. El diagrama de palancas, si ustedes recuerdan, es la línea, que es la palanca, y en este caso la palanca es el andamio, el objeto que podría rotar en algún caso. Y eh, hay que colocar en el andamio, o sea, en la palanca hay que colocar se me parecen unos lápices. Aquí, aquí está, aquí está. Hay que colocar el eje de giro. Entonces, el eje de giro conviene colocarlo siempre donde hay una incógnita, y las incógnitas son FL y FR. Entonces, si colocamos lo que la mayoría hizo, colocar el eje de giro a la izquierda, así que voy a usar esa forma. Creo que nadie colocó el eje de giro a la derecha, así es que lo vamos a colocar ahí. Y sobre el eje de giro estaría actuando FL. Y a la derecha del andamio actuaría FR. El peso del andamio actúa en su centro geométrico, ese sería el peso del andamio, y el peso del pintor está a la distancia D. Este es el peso del pintor. Esta distancia en todos era de 2 metros. Esta distancia iba variando, voy a usar la distancia de 5 metros, y esta distancia entonces es 2,5. Todas las distancias tienen que estar en el diagrama respecto del eje de giro hasta la fuerza que está dibujada. O sea, tengo que tener la distancia de 5 metros dibujada, tengo que tener los 2,5 metros dibujados y tengo que tener los 2 metros dibujados. Y con todo eso
tendrían ustedes los 3 puntos que tenía esta parte del control. Un punto por dibujar el diagrama de fuerzas y 2 puntos por dibujar el diagrama de palancas con la línea, con la X que indica el eje de giro, con las fuerzas y las distancias. Algunos fallaron aquí, la mayoría falló acá, no estaban todas las distancias dibujadas, no estaba la X indicando el eje de giro, las distancias no se entendían en realidad dónde estaban ubicadas, el peso del andamio. Muy buena pregunta, Francisca. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien le puede responder a Francisca? De los que están conectados. Han llegado varios. Sí, desde el punto de giro hasta dónde, Javiera. Todas las distancias van desde el punto de giro, pero ¿por qué es 2,5 WA? ¿Y por qué sería 2,5? Por ejemplo, si el andamio en lugar de medir 5 metros midiera 9 metros, si en lugar de usar la distancia 5 metros usamos la distancia 9 metros, ¿cuánto sería esto? ¿Mm? Ahora sí, Francisca, ¿lo entendiste? Muy bien, eso es. Es la mitad, porque el peso de los objetos siempre actúa en el centro geométrico y la mitad de 9 sería 4,5. Perfecto, eso es. El peso, exacto, exacto. Vamos a volver a como lo teníamos, 5 metros. Ok. Entonces, 2,5 porque es la mitad de 5 de lo que mide el andamio. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos el diagrama de fuerzas y el diagrama de torques. La siguiente pregunta es eh, usar la segunda condición de equilibrio, halle la fuerza que ejerce uno de los cables que sostiene el andamio. Entonces, como también lo dijimos en algún momento, este tipo de ejercicios siempre se resuelven con segunda condición primero y primera condición después. Entonces, si hacemos sumatoria de torques externos igual 0, tenemos el torque de FL más el torque de FR más el torque WP más el torque WA. Toda esta suma es 0 y este torque es 0 porque actúa en el eje de giro. Toda fuerza que actúa en el eje de giro no hace torque. Y luego tenemos que el torque de FR provoca giro antihorario, así que es positivo, y los pesos provocan que el andamio baje, por lo tanto tienen torques negativos. Esos torques son negativos. De aquí entonces se desprende que el torque de FR, que es la incógnita que hay que averiguar, es igual al torque WP más el torque WA. Entonces, FR por su brazo de palanca debe ser igual al peso por su brazo de palanca más el peso del andamio por el brazo de palanca del peso del andamio. Si esto se despeja, entonces esto pasa hacia la derecha dividiendo. Y ahora reemplazamos los datos y aquí es donde tenemos uno de los primeros problemas porque algunos no transformaron la masa en peso y no traje mi calculadora, pero creo que por aquí tengo una. A ver. Aquí tengo una. Entonces, vamos a trabajar con el primer dato de 20 kilogramos por 9,8. Son 196 newtons. Había que trabajar con newtons o bien con kp, pero creo que nadie trabajó con kp. Hay varios resultados que dicen kilogramos. Y 75 por
9,8 son 735. Entonces, si vamos reemplazando datos acá, el peso de la persona son 735 newtons. Hay un registro automático de la asistencia estimada. Hasta el momento tenemos 12 asistentes. Que son los que están aquí. Después actualizo si es que aparece alguien más. Entonces, eh, el brazo de palanca de la persona es 2 metros, esa es la parte del enunciado. El andamio tiene un peso, aquí tenemos 20 kilogramos, así que son 196 newtons. Y el andamio está a 2,5 metros. Y todo esto se divide por el brazo de palanca de ferre, que son 5 metros, porque está aplicado al otro lado del eje de giro. Entonces, si usamos la calculadora y vamos a usar paréntesis, porque tenemos operaciones en el numerador y denominador, más 196 por 2,5, cerramos paréntesis y todo esto se divide en 5. Entonces, 392 newtons es el resultado para la fuerza R. Y aquí tenemos entonces, esto eran 4 puntos. El resultado tenía un punto. El resultado tenía un punto. El reemplazo de datos tenía otro punto. El, los torques con sus signos y el despeje. Ahí están los 4 puntos. ¿Sí? Tenían que indicar cuáles eran positivos, cuáles eran negativos. Muy pocos hicieron esto, muy pocos lo hicieron, así que recuerden que si en el solemne, bueno, que o sea, no hay ejercicio de desarrollo en el solemne, pero recuerden que si hay que calcular, el desarrollo tiene que estar en el solemne. Sin desarrollo, las preguntas que lo requieran no van a tener puntaje porque eh, no, se, no se le da puntaje a la suerte. A ver, sí, tengo los resultados de los otros, Francisca. Y Helen, en la calculadora siempre se usa paréntesis cuando el numerador o denominador tengan operaciones de suma y multiplicación entre medio, para que para no confundir. Entonces, si tú tuvieras, por ejemplo, 4 dividido en 3 por 6 más 2 por 5, entonces conviene colocar 4 dividido y pones en paréntesis la operación que está en el denominador. ¿Ok? Siempre que un numerador o denominador tengan operaciones, conviene siempre dejarlas en paréntesis. ¿Se entendió, Helen? Ok. Entonces, ahí tenemos los 4 puntos de esta parte y vamos a poner los resultados de los otros. Si tenían 25 kilogramos y 7 metros, aquí la respuesta era 332,5 newtons. Y si tenían 35 kilogramos, que era el otro dato, y tenían 9 metros de la longitud del andamio, esto era 334
83 newtons. Esos son los resultados de las otras filas. Habían solamente 3. Y la última pregunta dice que usando ahora la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas externas igual 0, hay que hallar la otra, Fl. Entonces, del diagrama que se construyó, del diagrama de fuerzas que tenemos aquí, las letras deberían ser las mismas. Este es el diagrama de fuerzas y tenemos Fl y Fr hacia arriba y Wp y Wa hacia abajo. O sea que Fl más Fr debe ser igual al peso del pintor más el peso del andamio. O bien Fl más Fr menos Wp menos Wa igual 0. Es lo mismo. Y aquí lo que despejamos es Fl. Entonces Fl es Wp más Wa menos Fr. Y aquí tenemos esto es 735 newtons más 196 newtons menos 392 newtons. Entonces, Fl es 539 newtons. El otro resultado, si hubiese sido 25 kilogramos, el resultado aquí era 647,5 newtons. Y si hubiese sido 35 kilogramos el peso del andamio, la respuesta era 743,17 newtons. Esos eran los otros resultados. Y aquí ese resultado, eso y eso, tenían ahí los 3 puntos. Habían 3 puntos aquí. Porque era más fácil de obtener la respuesta. Eso era el segundo. La mayoría lo hizo bien, ¿eh? La mayoría lo tiene. O sea, hay varios que tienen todo bueno. Pero también hay varios errores muy comunes, como les mencionaba adelante. No dibujaron bien el diagrama de palancas. Les faltó, algo faltó en el diagrama, las distancias, o el eje de giro no estaba bien indicado con la X. Eh, Equivocaron esta parte del desarrollo que no lo colocaron, los de los torques, porque se omiten los signos de los torques cuando hay solamente 2. Si tengo 2 torques no tengo para qué buscar signos, pero cuando hay 3 o más, tengo que buscar los signos. Hay que buscar si son horarios o antihorarios. Entonces tiene que estar esa parte, no me la puedo saltar. Eh, y que, bueno, y que trabajan también con kilogramos en lugar de newton, también fue un error muy común. Y acá me parece que también omitieron el paso aquí del despeje. Simplemente colocaron números y no se entiende cómo llegan a los números si no han hecho el despeje de la igualdad primero. Entonces la igualdad hay que hacerla y despejar. Eso sería el control 8. Y vamos ahora al último control, que era el más complicado de los 3. Y vamos a verlo enseguida. Entonces, vamos a borrar acá. Y tenemos esa imagen. Acá había 10 puntos. Y los 10 puntos estaban separados en 5 y 5, porque había que encontrar cuando la pierna formaba un ángulo de 30 grados con la vertical y cuando formaba 90 grados con la vertical. Entonces, si ustedes han hecho alguna vez este ejercicio,
este ejercicio consiste en mantener la pierna flectada, ¿no? Ese es el ejercicio. Y el cuádriceps ahí trabaja harto, así que es un trabajo, el muslo, los músculos de la parte alta de la pierna son los que trabajan ahí. Y mantenerla a 90 grados con la horizontal significa mantener la pierna recta. Eh, y con 30 grados con la vertical, bueno, es un poquito inclinada, como aparece aquí más o menos en la figura. Entonces, vamos a mostrar acá los datos. Lo primero, eso me llamó la atención también, de este control, que muy pocos para este control hicieron el diagrama de torques. Y como evidentemente es un ejercicio de torques, porque no hay ninguna fuerza actuando en el eje de giro, la articulación de la rodilla, y no hay ninguna fuerza actuando aquí, así que no era necesario usar sumatoria de fuerzas. Pero sí hay que usar torques, porque esta cosa va a girar. Entonces, nadie, o muy pocos, mejor dicho, muy pocos, hicieron diagrama de torques. Y sin diagrama de torques, esto no se puede hacer. Independiente de cómo argumenten, sin diagrama de torques no tiene puntaje el ejercicio. Y el diagrama de torques es una línea representando a la pierna. El ejercicio dice que este músculo del cuádriceps, independientemente de cómo esté la pierna inclinada, 90, 30, 80, 20 grados, no importa qué ángulo tenga, este ángulo siempre será 20 grados. Eso es lo que dice el enunciado. Esta fuerza muscular o fuerza T del tendón eh, siempre va a formar 20 grados con la palanca, con la pierna. Y tenemos después, aquí está indicado, esa figura nos muestra el centro de gravedad. Ahí está el peso de la pierna. El peso de la pierna. Y acá tenemos el otro peso, que es el peso de la pesa. Hay una pesa, o una mancuerna, o como le quieran llamar, esa cosa que está ahí en el tobillo. Ese es el peso 2, la vamos a poner aquí. Y como dijimos, tienen que estar el eje de giro, la palanca, el eje de giro, las fuerzas, las distancias y los ángulos. Entonces, el eje de giro es la rodilla. Entonces aquí marcamos el eje de giro con una X, indicando que aquí está el eje de giro. Esta distancia la indica la figura y nos dice que son 10 centímetros. Está indicada, 10 centímetros, de la rodilla hasta donde se aplica la fuerza. Después nos dicen que esta distancia, desde aquí hasta acá, son 22 centímetros. Y luego nos dicen que la distancia desde el eje de giro hasta donde está actuando la pesa es 4 centímetros. Y nos falta el ángulo que formaría las verticales con la pierna. Y eso dice la letra A del ejercicio, si la pierna forma 30 grados con la vertical. Entonces, si la vertical es esta línea, entonces esa línea es la vertical, aquí tendríamos 30 grados. Entonces, ese ángulo de ahí y ese ángulo de ahí son 30 grados. Eso era más o menos lo que tendrían que haber hecho en el diagrama de palancas. La palanca, las fuerzas, los ángulos, las distancias y la línea, ¿no? ¿Se entiende lo que había que hacer? ¿Se entendió el diagrama? ¿Están ahí todavía?
¿Qué parte es más o menos? ¿Lo hago de nuevo? ¿Será necesario hacerlo de nuevo? Ok, a ver, partamos con la palanca. ¿Están de acuerdo ustedes que la pierna es la palanca, verdad? ¿Sí? Ok, voy a dibujarla así mejor porque está un poquito más inclinada. La palanca y el eje de giro. Rodilla. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Ahora voy a dibujar las fuerzas. El tendón. Este es el tendón y la figura o el enunciado del ejercicio dice que este ángulo era siempre 20 grados independiente a la fuerza 1. Los 22 centímetros están indicados en la figura al centro de gravedad. Esta fuerza, desde la rodilla hasta acá. Entonces, ya tenemos T. Esta distancia, la figura dice que es 10 centímetros. Ya. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Ahora, el peso de la pierna. El peso de la pierna está en el centro de gravedad. Todos los pesos son verticales. Vamos a llamar peso 1, a propósito de lo que dice Helen. Peso 1. El peso 1 es el peso de la pierna y la figura dice que esta distancia es de 22 centímetros. El ángulo todavía no lo tenemos, ¿ya? Pero está inclinada la pierna. El ángulo todavía no. Eh, y luego el peso de esta argolla que está colocada ahí en el pie, el peso que se supone que va a levantar la pierna, está en el extremo, acá, peso 2. Entonces, desde la rodilla hasta este lugar tenemos 41 centímetros. ¿Hasta ahí se entiende? Ok, perfecto. Eso era lo que había que hacer. Con ese diagrama, hasta ahí habría estado más o menos bien. Solamente falta una cosa, que es el ángulo que forma la pierna con la vertical. Y la parte A de este ejercicio dice que la pierna forma 30 grados, en otras filas era 40 grados y en otra fila era 50 grados. La letra B dice 90 grados para la fila 1, 80 grados para la fila 2 y 90 grados para la fila 3. Esos eran los ángulos que había que considerar. Entonces, si hacemos la parte A, la vertical es una línea vertical, obviamente, y la pierna es la línea azul. Entonces, entre la vertical y la pierna, aquí hay 30 grados. Por lo tanto, aquí hay 30 grados. Y si yo proyecto la pierna un poquito hacia abajo, aquí también hay 30 grados. ¿Se entendió eso? Eso último se entendió, pero no importa por los ángulos, es el ángulo. Si el ángulo es 30 grados, es el ángulo que se forma con la vertical. Lo que falta aquí es esta inclinación. ¿Cuánto está inclinado el pie respecto de la vertical? ¿A qué cosa vale igual, Helen? El enunciado en la letra A dice
Hallen la fuerza ejercida por el tendón rotuliano para sostener la pierna en un ángulo de 30 grados y letra B, 90 grados. Hay que hacer estos dos, 30 y 90. Es parte del enunciado. Claro, el punto está en que la pierna en esta figura, la pierna está inclinada, pero no dice cuánto. En la pregunta aparece el ángulo. Y la pregunta dice que la pierna está inclinada a 30 grados primero y después 90. ¿Sí? ¿Ahora se entiende? Ok. Entonces, si en su ejercicio dice se inclina 40 y después 80, entonces primero será acá el 40 y después será 80. Si dice 50 y 90, entonces ese ángulo de ahí será 50, después será 90. ¿Ok? Ya. Ok. ¿Cómo se resuelve ahora? Se resuelve por torques. Hay que usar torques. Y hay que usar la figura para resolver el torque. Entonces, partimos con suma de torques externos igual 0 y tenemos tres torques, el torque de T, el torque W1 y el torque W2. Y estos suman 0. Y los torques W1 bajan la pierna, el torque T levanta la pierna, entonces los torques W1 y W2 son negativos. Por lo tanto, el torque de T es igual al torque W1 más el torque W2. Y como aquí tenemos fuerza, distancia y ángulo, todos son T, brazo de palanca de T, seno del ángulo T, W1, brazo de palanca W1, seno del ángulo W1, más W2, brazo de palanca W2, seno del ángulo W2. Entonces, T va a ser igual a todo esto, todo lo que tenemos aquí arriba, dividido en brazo de palanca de T, seno del ángulo T. Y ahora reemplazamos datos. El peso 1, tenemos 6 kilogramos, que son 58,8 newtons, y tenemos, perdón, 5 kilogramos. Vamos a partir con la primera fila, la fila 1. La fila 1 dice 5 kilogramos, estos serían 49 newtons, y también dice 3 kilogramos, y estos serían 29,4 newtons. Entonces, el peso 1 sería 49 newtons por 22 centímetros, que ese sería su brazo palanca, seno de 30 grados. Ese sería el ángulo que forma W1 con el brazo de palanca, más el peso 2, 29,4 newtons, el brazo de palanca es 41 centímetros, seno de 30 grados. Y todo esto se divide en el brazo de palanca de T, que son 10 centímetros, pero el ángulo no es 30. En el caso de T, el ángulo siempre es 20 grados, independiente de cómo esté inclinada la pierna. Eso dice el enunciado. Bien, si hacemos todo este cálculo, el resultado aquí para T es 333,81 newtons. Y esta es la letra A de este ejercicio. Resultado, reemplazo de datos, el despeje de la incógnita, el traspasar estas cosas a Newton, el ponerle los signos a los torques, y ahí tenemos los 5 puntos de esta primera parte. Letra A. La letra B dice
hay que hacer lo mismo, pero ahora con un ángulo de 90 grados. Y si son 90 grados, entonces simplemente nos cambia de aquí. Todo lo anterior es lo mismo. Entonces tenemos T, 49 newtons. Buena pregunta, Natalia. Lo respondo enseguida. 22 centímetros seno de 90 grados, 29,4 newtons por 41 centímetros. El lápiz me está fallando, algo le pasa. Seno de 90 grados dividido en 10 centímetros seno de 20. Este nunca cambia, porque es el ángulo que forma el, el tendón con la pierna. Ah, me faltó algo, que aquí había que dibujar la palanca con los 90 grados. Si la pierna está formando 90 grados con la vertical, la pierna está horizontal. Entonces, aquí tenemos el peso 1, aquí tenemos el peso 2 y el tendón forma 20 grados con la pierna siempre. Aquí están los 90. Entonces, esta distancia es 22, esta distancia es 41 y esta distancia de aquí era 10 centímetros. Entonces, ahí está el detalle de la letra B. Haber dibujado también el diagrama de palancas para la letra B. Natalia, los centímetros, si tú te fijas, en el numerador, como hay centímetro en el numerador y denominador, entonces no hay para qué transformar unidades, porque las unidades se simplifican, se dividen entre ellas. Ahora, si tú lo transformas a metros, para, para darte más seguridad, digamos, lo puedes hacer, no hay problema. Pero se puede trabajar sin problemas sin transformar a distancia. Y en este caso, la tensión era, ¿a qué te refieres? Ah, en fuerza, en cinemática. No recuerdo. No, las fuerzas se trabajan en Newton. No recuerdo eso que me dices, Natalia. Lo que pasa es, a ver, para entenderte un poquito, Natalia, cuando hay que calcular fuerza, si tú dices fuerza igual a m por a, masa por aceleración, o alguna cosa parecida, para que la fuerza quede en newtons, las unidades de distancia tienen que estar en metros. ¿Ok? Pero acá, cuando tú calculas, cuando estás calculando una fuerza, fíjate. Ah, ok, ya, eso. Entonces, claro, si tú necesitas que las unidades de la fuerza queden en newton, las unidades de distancia tienen que estar en metros. En cambio, acá, si tú te fijas, voy a hacer por parte esto, ¿no? Para que se entienda. Si tú te fijas, si hacemos la parte de arriba, voy a usar la calculadora para que se vea mejor. Si hacemos la parte de arriba, 49 por 22 por seno de 90, eso es 1078. Entonces nos queda aquí 1078 y va a quedar newton, porque los 49 son newton y los 22 son centímetros. Queda newton por centímetro, más la otra multiplicación sería 29,4
por 41 por seno 90 que es 1. ¿Para qué colocar seno 90? Porque es 1, nos quedaría 1205,4. Entonces, 1205,4 newton centímetro. Dividido esto en 10 por seno de 20. Entonces, multiplicamos 10 por seno de 20. Seno de 20. Mira, lo estoy haciendo separado para que vean las unidades. Lo pueden hacer de una sola vez, no hay problema. 3,42. Estos son 3,42 centímetros. Entonces, si hacemos la siguiente operación de la suma que está ahí, esa suma es 1078 más 1205,4. Ese resultado es 2283,4. 2283,4 newton centímetro. Y esto está dividido en 3,42 centímetros. Entonces, esos centímetros se cancelan y el resultado me va a quedar en newton. Por eso transformar las unidades o no transformarlas da lo mismo, porque las unidades de distancia en esta fórmula, como está desarrollada aquí, las unidades de distancia se van a simplificar, se van a eliminar. Entonces, si lo trabajas con metros o trabajas con centímetros, da exactamente lo mismo. Solo en este caso, cuando estás dividiendo la fracción por las mismas unidades que están en el numerador. ¿Se entendió, Natalia? Perfecto. Entonces, chiquillos y chiquillas, los resultados acá eran, si tienes 30 grados y 90 grados, en el primer caso la tensión es 333,81. Este era el más complicado de todos, ¿eh? Es el ejercicio más complicado de los que ustedes podrían resolver. Así que si lo entendieron este y lo pueden volver a replicar, están al otro lado para el tema este de los torques. Es como de los más complicaditos que hay en todos los listados que ustedes tienen. La segunda fila, cuando les aparecía 40 y 80 grados, si les apareció así, el primer resultado es 469,66 newton y el otro resultado es, para los 80 grados, 719,56 newtons. Y el tercer caso de los 50,90 grados, 698 newtons era un resultado. Y el otro resultado es 911,17 newtons. Eso eran los tres resultados distintos que deberían tener. Entonces, la puntuación aquí, bueno, muy pocos lo tuvieron correcto, muy pocos lo hicieron. Hubo algunos que sí lo intentaron, pero hicieron solamente el diagrama de la primera parte, no de la segunda, y era importante considerar eso. Entonces, este diagrama era clave para resolver el ejercicio. Este diagrama es clave para la segunda parte. Entonces, ahí están los 10 puntos. Creo que aquí hay 4, por acá hay 3, si no me equivoco, porque era cosa de repetir algunas cosas del anterior, y tenían puntaje también los dos diagramas. ¿Se entendió? ¿Consultas, preguntas, dudas?
Ok, algo que ustedes quieran revisar, algo que les llame la atención, algo de las guías que nos queda poco tiempo, pero hasta donde podamos avanzar el día de hoy. Helen Marina, no, no Helen. Las fuerzas, lo que pasa es que no puedes confundir fuerza con torque. La fuerza que es vertical hacia abajo es negativa, pero el torque que provoca no siempre es negativo. Ok, cuidado con la dirección de la fuerza y la dirección de los torques. Ok, estábamos. Ah, me pidieron otro de torques. A ver, déjenme buscar acá otro de torques. Bueno, aquí hay harto de torques. Les dejé harto material para que pudieran eh, estudiar. Estos son los del Cromer. ¿Los han hecho? ¿Han revisado algo del Cromer? Retamal, por Zeus. Ya, a ver, vamos a hacer. Este es muy fácil, el primero que está aquí. Está entrando una bujía en tu automóvil. El manual especifica que debe apretarse con un par que tenga magnitud de 45 Nm. Usando los datos en el dibujo, determine la magnitud de la fuerza que debe ejercer sobre la llave. ¿Se les ocurre cómo resolverlo? Francisca, ¿una idea? ¿Estás ahí, Francisca? Y su amiga Francisca vino, ¿no? ¿Está aquí presente? ¿Su partner? Ah, no se ve su amiga. No vino. Ahí está la María Fernanda. Allá, menos mal. ¿Me escucha María Fernanda? María Fernanda está aquí con nosotros o está solo conectada. No responde María Fernanda. Ah, por Zeus. Ya. Eh, ¿Se les ocurre cómo resolver esto?
¿Qué significa, qué creen ustedes que significa esto de debe apretarse a un par? ¿Qué será eso? Que tenga magnitud 45 newton metro. ¿Qué será eso? ¿Alguien se le ocurre? Javi, ¿qué puede ser eso? Francisca, ¿se te ocurre qué puede ser? ¿Qué se mide en newton metro? ¿Qué cosa se mide en fuerza por distancia? ¿Qué cosa para calcularla necesitamos multiplicar la fuerza y la distancia? Newton metro. ¿Qué es esto? El torque. Muy bien, Natalia. El torque. El torque se mide en newton metro, por lo tanto, el torque es de 45 newton metro. Entonces, el enunciado nos dice que el torque máximo que podemos aplicar es de 45 newton metro. Y usando los datos que hay en el dibujo, determine la fuerza. Así que la fuerza es nuestra incógnita. Y la fuerza entonces será el torque partido por la distancia. Pero hay un detalle, que tenemos ángulo. Y si tenemos ángulo, el torque es fuerza, distancia por el seno del ángulo. Torque, distancia, o sea, torque es fuerza, distancia, seno del ángulo. Por lo tanto, la fuerza será el torque dividido la distancia y el seno del ángulo. El torque es 45 newton metro. 45 newton metro. La distancia, la figura dice que hay una distancia de 0,28 metros desde donde está la mano, donde está la fuerza aplicada por la mano, hasta el eje de giro. Y tenemos un ángulo de 50 grados entre la fuerza y la palanca. Así que el ángulo que usamos es 50, está dado. Seno de 50 grados. Cuando se ocupa esta fórmula, recuerden que el ángulo es el que está entre esos dos vectores. Por lo tanto, aplicamos aquí la fórmula y dividimos entonces 45 dividido, y como el denominador tiene una operación, usamos paréntesis, 0,28 por el seno de 50. Cerramos el paréntesis de la división y nos queda 209,8. Y estos son newton porque metro y metro se simplifican. ¿Se entendió? Es de los más fáciles que hay en la guía. Solamente había que saber qué significa newton metro. Había también que reconocer que además de la distancia que está indicada en la figura, nos indican el ángulo. Y si nos indican el ángulo, entonces significa que la fórmula a utilizar debe incorporar el ángulo. Entonces esto es fuerza, distancia, seno del ángulo.
Sí, apretar a un torque. La palabra par significa torque. Entonces, el torque máximo debe ser 45 newton metros. Eso significa par de apriete. En todos estos temas mecánicos, las tuercas hay que apretarlas o tornillos se apretan a un par máximo y el par es un torque. Bueno, este ejercicio creo que ya lo hemos hecho más de una vez. Ya lo conocen ya, ¿verdad? También es bien simple, bien sencillo. Buena pregunta, Helen. Si tú has asistido a los laboratorios de Marcelo o estudias con compañeros que tengan laboratorio con Marcelo, Marcelo suele hacer esto mismo, pero con lo siguiente. A ver, si esta cosa gira arriba, ¿no? Gira en la tuerca. La fuerza está aplicada aquí. Aquí está aplicada la fuerza. Entonces, para Marcelo, la, la línea de acción de la fuerza es una proyección. Hay que extender la dirección del vector fuerza, hay que extenderlo. Y hay que buscar ahora una línea que sea perpendicular a esta proyección. Y esto, lo que mide esto, eso es el brazo de palanca. Según una definición de torques, que a mí no me gusta mucho, pero existe, esa distancia, y como tenemos este ángulo, y el enunciado lo que nos da es esta distancia, que vamos a poner la letra L. Entonces, L, según la figura, es 0,28, el ángulo es 50 grados. Entonces, para Marcelo, el torque sería F por D, donde F es la incógnita, el torque nos lo dan es 45 y esta D es esta distancia. Y esa distancia, si ustedes usan trigonometría, esa distancia está asociada con la función seno. D es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. O sea que si yo reemplazo en la ecuación el torque es F por L, en el fondo es lo mismo. Porque si tú te fijas, la fórmula es la misma que está acá. Entonces, ¿dónde aparece el coseno? Que pregunta Helen. El coseno aparece cuando, en lugar de darme este ángulo, me dan este de acá. Si me dieran ese ángulo, 40 grados, entonces la distancia D sería L por coseno de 40. ¿Ok? En el fondo, tener claridad de la función trigonométrica. Para Marcelo le hace harto énfasis al tema de la trigonometría, los senos y cosenos. A mí, a mí no me gusta hacer énfasis en eso. Prefiero la fórmula. Pero en el fondo es lo mismo. Es más fácil equivocarse con este método. Con esta forma es más fácil equivocarse porque no sé si usar seno o coseno, pero acá a veces se equivocan cuando usan el ángulo correcto o incorrecto. O despejan mal. Pero bueno, son distintas formas, ¿no? Pero es lo mismo. ¿Se entendió? Sí, Natalia. Las fórmulas están en el solemne. Ahora no van a estar proyectadas adelante, van a estar en el solemne. ¿Ok? Y a veces hay ejercicios que no tienen la fórmula, pero es de un ejercicio que se resuelve igual que uno anterior. O sea, si tú te das cuenta que hay ejercicios de torque,
busca un anterior que tenga torque y ahí la fórmula está ahí. ¿Ok? Ok. Sí, también puse la fórmula del centro de masa, también está ahí en el solemne también, para que no se equivoquen. Y de fluidos también puse las fórmulas de fluidos, que de eso no me preguntaron nada, pero bueno, fluidos está, creo que con lo que con lo que puse en mi página, eh, yo creo que es suficiente para que estudien, ¿eh? Acá, este es el tema de fluidos, con el tema este de la densidad. Si usted, este ejercicio creo que lo hicimos, ¿no? No sé si alcance Natalia, pero mira, escúchenme. Este ejercicio lo hicimos en la clase y aquí la respuesta está cuando uno destaca, ¿no? Cuando si uno mantiene el cursor presionado, ahí está la respuesta al ejercicio, ¿no? Que están ocultos, ahí están pintados de blanco, por eso no se ven. Pero si uno hace esto de destacar, mantener el cursor con el puntero del mouse, ustedes hacen clic, arrastran y ahí aparece la respuesta. Eh, Acá hay otro ejemplo, no sé, este no sé, parece que no tiene respuesta. Aparte está la solución acá, está hecha la solución. Y aquí hay ejercicios. Estos ejercicios los voy a colocar las respuestas. Voy a colocar aquí las respuestas de... Este lo hicimos, pues, ¿no? El de la jeringa. Este estaba hecho en una clase. Sí. De estos voy a colocar aquí las respuestas. Pero es todo lo que tienen que saber de fluidos, es lo que está aquí. Pascal y densidad y presión. Eso. Eso, pues, chiquillas, creo que no vino ningún compañero de ustedes. No está ningún compañero de ustedes. Así que, chiquillas, llegamos al final de la clase. ¿Tendrán algo más que quieran revisar ustedes? ¿Algo en particular? Si es así o si no es, bueno, cuando quieran, es decir, en su estudio, creen que necesitan revisar algún contenido, me escriben por favor al correo y yo lo subo a un Classroom o les hago un video del tema, ¿ya? Para, para su tranquilidad. Eso, nos vemos el viernes con el primer grupo en el solemne y el lunes con el siguiente grupo. Que estén bien, se cuidan, nos vemos pronto. Chao, cuídense. Chao, chao.